nuevamente Filipenses capítulo 2. Hemos estado hablando de este pasaje. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Póngase de pie, hermano, para leer la palabra del Señor. Aleluya. Filipenses 2, 9. Aleluya. ¿Cuántos ya trajeron? ¿Cuántos ya lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual Dios, hablando de Jesucristo, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo. Ya no hay más arriba. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya no hay otro más alto. Otro nombre más alto. Aleluya. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, tu presencia, este tiempo de meditación en ella, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que tu palabra, cual semilla, Señor, sea sembrada en tierra fértil, que traiga fruto para tu honra y para tu gloria, para que nuestras vidas sean fortalecidas, edificadas, Señor, instruidas en el conocimiento de tu amor, de tu gracia, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pido estas bendiciones sobre nuestras vidas. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, unos momentos. Le decía que estos versículos, el apóstol Pablo continúa con el tema de la unidad, de la humildad y del servicio. Diga conmigo: unidad, humildad y servicio. Recordándonos, hermanos, que es Cristo mismo, es nuestro Señor Jesucristo quien nos dio ejemplo de unidad, de humildad y de servicio. Es una enseñanza, hermanos, por supuesto, que bien debemos aplicar en nuestra relación con Dios, en nuestro servicio a Dios, pero es una enseñanza, principios espirituales que también podemos y debemos aplicar en nuestra relación con nuestro prójimo, en nuestra casa, en el hogar, en el trato con nuestro cónyuge, en el trato con nuestros hijos, en el trato en el trabajo, con la gente que no conoce de Dios. Que el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de unidad, humildad y servicio, características, cualidades que como creyentes debemos cultivar, debemos anhelar, debemos buscar, debemos pedir a Dios que nos dé un corazón humilde, que nos dé un espíritu de unidad, un espíritu de servicio. Encontramos en estos versículos que le acabo de leer, hermanos, quizás uno de los versículos más importantes en el Nuevo Testamento, el versículo 11, cuando dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo podemos igualar a versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo podemos igualar con Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Lo podemos igualar a este otro versículo, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Son versículos, hermanos, que encierran el mensaje del evangelio de Jesucristo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo también. Aleluya. También encontramos aquí versículos
como siempre sucede también, que a veces son mal interpretados, o mal aplicados, como el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sabe lo que cierto teólogo, esto es una gran verdad, cierto teólogo aplicaba esta a sus discípulos, les enseñaba que, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, entonces él enseñaba que cada vez que se escuchara el nombre de Jesús, que la gente se debería de hincar. En el nombre de Jesús. Y tenían que hincarse y les enseñaban que porque la Biblia decía que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, entonces literalmente tenían que tirarse, hincarse para poder cumplir. Le digo que es una mala interpretación porque se está aplicando, se está usando el nombre de Jesús como si el nombre de Jesús fuera una palabra mágica. El nombre de Jesús no es ninguna palabra mágica. El poder de Jesucristo, hermanos, no le fue dado un poder y una autoridad, no por el nombre, sino por lo que Jesucristo hizo. En los versículos anteriores se nos dice lo que Jesucristo hizo. Siendo Dios se despojó. Siendo Dios se humilló. Siendo Dios se hizo hombre. Siendo Dios se hizo obediente. Siendo Dios murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Siendo Dios resucitó, aleluya. Y por lo que hizo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, aleluya. En el libro de los Hechos encontramos a unos que quisieron usar el nombre de Jesucristo como un amuleto, como unas palabras mágicas. Allá en Hechos capítulo 19, se lo voy a leer, ya se lo había mencionado en muchas ocasiones, pero yo sé que algunos están aquí y no lo recuerdan o no lo han escuchado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y otra mala interpretación, ¿verdad? Que ya creen, ¿verdad?, que ¿verdad?, venden el paño, ¿verdad?, la gente, ¿verdad? Ya no digo nada. Y ese va a ser otro mensaje. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes que usaban amuletos, palabras mágicas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga, fíjese, estaban predicando y exhortando en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijo el espíritu que tenía más conocimiento de quién es Jesús? El espíritu malo. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos a los 12, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por querer usar el nombre de Jesús como un amuleto, como una palabra mágica, porque eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Eso no es lo que el apóstol Pablo dice, en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, aleluya. Porque cuando usted y yo confesamos a Jesucristo, aleluya,
Cuando usted confiamos en ese Dios, en ese ser grande, en ese Dios exaltado, aleluya. Recuerde que se le dio un nombre que es sobre todo nombre por lo que Él hizo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Se humilló, obedeció, fue crucificado, fue exaltado, aleluya. Y dice la palabra del Señor que Cristo, que Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más máximo, aleluya. Bien describe el título de este pasaje, hermanos. Humillación y exaltación de Cristo. Humillación y exaltación del Hijo de Dios, aleluya. Por eso, hermanos, es que si tiene sentido, si tiene lógica para mí, que ese ser glorioso que se despojó, que se hizo hombre, que se humilló, que sufrió, que llevó el pecado sobre él, no llevó el pecado de una familia, no llevó el pecado de una nación, llevó el pecado de todo el mundo, murió para perdonar a todo el mundo. Murió para traer salvación a todo el mundo. Aleluya. Es por eso, aleluya, que dice su palabra, por eso, dice, por lo cual, por lo que hizo, Dios lo exaltó hasta lo más grande, hasta lo sumo, fue exaltado, aleluya. Efesios 1:20 dice que está sentado a la diestra de Dios, aleluya. Dice, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en cualquier siglo, en cualquier época, en cualquier etapa, en el siglo venidero, dice la palabra del Señor. Como creyentes, como cristianos, como seres humanos, ¿cuántos de nosotros a veces decimos, oh, cómo quisiera yo ser como tal persona? Como mi supervisor. Oh, cómo quisiera yo ser como mi supervisor. La palabra del Señor dice que haya alguien más grande que tu supervisor. Ah, bueno, es el gerente. ¿Cómo quisiera ser como el gerente? La palabra del Señor dice que hay alguien más grande que el gerente. Ah, el dueño. La palabra del Señor dice que hay alguien más grande que el dueño. Usted puede seguir hablando, quisiera ser el alcalde de la ciudad, quisiera ser el gobernador de ese estado, quisiera ser el presidente de esta nación, aleluya. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo es un hombre, está más arriba de todo principado, de toda potestad, aleluya. De toda autoridad, de todo poder, de todo señorío, aleluya. Por eso como cristianos, en vez de decir cómo quisiera ser como el pastor, hay alguien más grande, como el evangelista, hay alguien más grande que por eso como cristianos debemos decir cómo quisiera ser como Cristo, porque ya no hay nadie más grande, aleluya. Ya no hay alguien más alto como, aleluya, que Jesucristo, gloria al Señor. ¿Cómo quisiera ser como Cristo? Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Cuánto le alaban en esta mañana? Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí en el versículo 9, la segunda parte. Como le decía al principio, ese nombre no es un nombre mágico. ¿Cómo sabemos que no es un nombre mágico? Bueno, por lo que te leí hace unos momentos. Porque yo conozco muchas personas que se llaman Jesús y son unos impíos.
El que le pongas Jesús a tu hijo no lo va a hacer como Jesús. De hecho, a los americanos les hace raro, ¿verdad? Que los hispanos le pongamos a nuestros hijos Jesús, porque para ellos Jesús es el nombre de Jesucristo, es Jesús. Dicen, ¿cómo es que tú le pones Jesús a tu niño? A mi esposa cuando ella nació, su mamá, mi suegra, le quiso poner María de Jesús. Y estaba allá en Indiana, por allá. Marion, Indiana, allá nació ella. Y cuando al hospital le dijo, ¿cómo quiere que le ponga a la niña? Póngale por devota de la Virgen, póngale María de Jesús. Y la enfermera y las que, ¿cómo que? Jesus. No. Se va a llamar Jessie. Mary Jessie. Porque no le podían poner Jesús. Y así muchos pueden llamarse Jesús, pero eso no es lo que va a cambiar a las personas, a las vidas. Porque ese nombre que es sobre todo nombre, es el nombre que usted y yo confesamos cuando recibimos perdón, cuando recibimos salvación, cuando recibimos vida eterna. Porque el corazón cambiado, las vidas cambiadas son aquellos que reconocen, que confiesan a Jesucristo como Señor, dice más adelante. La palabra Señor viene de una palabra griega que se llama Kyrios. Kyrios en griego es traducido Señor. Esa palabra Kyrios es una palabra, hermanos, que denota o significa o se relaciona con autoridad, con dominio, con poder. Cuando decimos Jesucristo es Señor, estamos diciendo Jesucristo tiene autoridad, Jesucristo tiene dominio, Jesucristo tiene poder. Cuando decimos Jesucristo es mi Señor, estamos diciendo Jesucristo tiene autoridad sobre mi vida. Jesucristo tiene poder sobre mi vida. Jesucristo tiene dominio sobre mi vida. Señor, autoridad, poder, dominio. Él tiene, cuando lo confesamos de esa manera, estamos diciendo que Él tiene todo poder, todo dominio, todo control sobre nuestra vida. El hombre es salvo cuando confiesa, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor de tu vida, el Señor de mi vida. Aleluya. Y creyeres que Dios serás salvo. Aleluya. Imagínense qué nombre tan glorioso, que el confesarlo, el creerlo, el recibirlo, le otorga al ser humano pasaje a la eternidad con Dios, pasaje a la vida eterna. Aleluya. ¿Sabe que esa palabra Kyrios no es cualquier palabra? Una de las primeras traducciones que se usaron del Antiguo Testamento al griego, ya estoy hablando cientos de años atrás, cuando se tradujo el
el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento al griego, del hebreo, el hebreo al griego. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra Señor, refiriéndose a Dios, pero más se menciona los otros nombres de Dios: Jehová, Adonai, Elohim. Y los que hicieron la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, cada vez que veían la palabra Jehová, decían Kyrios, Señor, el que tiene la máxima autoridad, el que es, le dijo a Moisés, el que era, el que ha de venir, el yo soy. Cuando usted y yo confesamos a Jesucristo como Señor, como Kyrios, estamos creyendo en ese mismo Dios que se manifestó a Moisés, que le habló a los profetas, aleluya. Estamos reconociendo a Jesucristo como ese Dios eterno, aleluya. Y mira, hermanos, qué tan glorioso y qué bendición usted y yo recibimos o hemos recibido de parte de Dios. Qué glorioso, hermanos, porque mira, a los judíos, hermanos, se les dio un nombre que ellos, por su temor a blasfemar, ni siquiera lo podían mencionar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y era tanto el temor de quebrar ese mandamiento de la ley de Dios, que un judío nunca mencionaba ni pronunciaba el nombre de Dios. Cuando se referían a Dios decían, se referían a Dios como el nombre, para no decir y no pronunciar el nombre de Dios con sus labios. Y por temor a blasfemar, o por temor a tomar el nombre de Dios en vano. Pero mira qué bendición y qué gloria y qué privilegio disfrutamos usted y yo, recibimos por medio de Jesucristo, aleluya, que a usted y a mí se nos dice su palabra, aleluya, se nos da un nombre al cual clamar, al cual sí podemos mencionar, el cual sí podemos hablar, el cual sí podemos predicar, aleluya. Jesucristo es el Señor. Un nombre que es sobre todo nombre, dice su palabra, aleluya. Cuando usted y yo creemos en ese nombre, aleluya, eso es lo que da la autoridad al predicar, al evangelizar, al orar por los enfermos, aleluya. Cuando usted y yo creemos que Jesucristo es nuestro Señor, mi Señor, aleluya. Ese es un nombre que sí, no debemos cansarnos de predicar, de proclamar, aleluya, de decirle a la gente, Jesucristo es el Señor, aleluya. Jesucristo es mi Dios, aleluya, y quiere ser también Señor de tu vida. El versículo 11 que leímos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dos cosas
bien importantes. Hay gente que no quiere creer en Dios. Hay gente que no quiere servir a Dios. Usted les habla de Dios, los invita a la iglesia, abiertamente le dice: no me hables de ese Dios. No quiere nada con las cosas de Dios. No desechan el evangelio. Póngase de pie en esta mañana, ya voy a terminar. Y abiertamente no creen, no confiesan. La palabra del Señor dice que esos que no creen, esos que no aceptan, esos que no confiesan, dice, un día lo van a hacer. Pero en ese día ya no va a ser para salvación. En ese día ya va a ser para condenación. Jesucristo es el Señor. Y yo no acepté, y yo no creí, y yo no hice caso. Jesucristo es el Señor. Y va a ser una exclamación de lamento, una exclamación de terror, porque confesó, reconoció que Jesucristo es Dios, pero ya demasiado tarde. Para ellos será un grito de terror, de lamento. Pero para los que hemos creído y hemos abierto nuestro corazón al Evangelio y hemos creído el mensaje de Jesucristo, aleluya, confesar con mis labios, con mi boca, que Jesucristo es mi Señor, el Señor de mi vida, aleluya, es la exclamación más gloriosa. Es la confesión más gloriosa que pueda salir de mi boca, de mis labios, porque como te decía hace unos momentos, me abre las puertas a la eternidad con Dios, aleluya. Sí, la Biblia dice, todo ojo le verá. Sí, la Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero unos, lamentablemente, para algunos ya va a ser demasiado tarde. Porque el tiempo de confesar, el tiempo de creer, el tiempo de recibir a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de nuestra vida, es mientras estamos aquí en este mundo, mientras estamos aquí en esta tierra. Para los que me están escuchando a través del internet, no es casualidad que hayas puesto este mensaje, porque es Dios hablando, recordándote, si tú ya lo sabías, que la única manera de entrar a la vida eterna, de encontrar salvación, es confesando ese nombre de Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Creer, aleluya, que ese Kyrios, ese Señor, ese Dios eterno, se despojó, se humilló, obedeció, murió en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y en esta mañana, antes de despedirnos, yo quiero hacer esa invitación para que si hay alguien aquí que quiera y desee decir con sus labios, con su boca, decir: pastor, yo quiero confesar y creer en ese nombre que es sobre todo nombre, porque yo quiero encontrar salvación. Y si hay alguien ahí que está escuchando en el internet, de igual manera te invito para que por este mensaje abras tu corazón, y ahí mismo quizá no te ve nadie, pero Dios te ve, y ahí tú abras tu corazón y digas: yo quiero también confesar, recibir ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí que lo quiera hacer, yo te voy a pedir que levantes la mano y que le pidamos a Dios, amén, le pidamos a Dios que tú quieres creer, que tú quieres recibir, que tú quieres, amén, tener esa seguridad de esa salvación, de esa vida eterna que solamente encontramos por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo, pastor, yo quiero? Gloria a Dios. Sí, mira, ahí está. Sí, no le dé pena. Mira, ahí están esas dos. Gloria a Dios, sí. Asegúrate, sí. Gloria a Dios. Asegurémonos. Asegurémonos. Alguien más que diga: yo, pastor, yo también quiero, yo también deseo. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes son los que la agarran, la arrebatan, los que no tienen temor, los que... ¿Sabes qué? Yo no te leí lo que dice ahí Romanos más adelante. Te lo voy a aplicar como yo una vez lo creí, porque aunque yo crecí en la iglesia, yo sé lo que es estar ahí sentado. Yo sé lo que es decir, ¿qué van a decir los hermanos? Me da vergüenza. Yo sé, yo me veo ahí también. Pero cuando yo no solamente leí que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si uno sigue leyendo Romanos, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Y como a mí me daba vergüenza, me daba pena, el siguiente versículo dice: porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y cuando yo leí eso, dije: de esos quiero ser yo. De esos quiero ser yo. Que no te dé vergüenza confesar. Que no te dé vergüenza que la gente sepa que eres un hijo o una hija de Dios. Que temes a Dios. Que no te dé vergüenza que es confesar con tus labios, con tu boca, que Jesucristo es tu Señor, tu Dios. Aleluya. Le voy a pedir a los jóvenes que levantaron la mano: ven, hija, para orar por ti, ven para orar por ti. Y si alguien más no levantó la mano, pero quieres venir, ven aquí y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor. Dios te bendiga, Tania. Yo sé que tú has crecido aquí en la iglesia y tú creíste en la iglesia y has creído en tu corazón. Dios te bendiga. Yo sé que también tú has creído en Jesucristo, aleluya. Pero si hay alguien más que quiera venir, venga, vamos a orar aquí, jóvenes, hermano, hermana. No te dé pena, no te dé vergüenza. La palabra del Señor dice: no te prediqué de eso. Pero el mismo Señor Jesucristo dice: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Así son las cosas de Dios. No son como nosotros pensamos, como el hombre piensa. Así que si tú estás ahí en tu lugar y quieres venir a este altar, hazlo en esta mañana y no salgas de este lugar sin confesar con tus labios, con tu vida,
que Jesucristo es tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Padre, te doy gracias. Cierra tus ojos por estas vidas. Han encaminado, Señor, sus pasos a este lugar, Padre, porque reconocen que tú eres ese Dios, ese Señor de sus vidas. En esta mañana, Señor, aleluya, te pido que tú escuches ese clamor de su corazón, esas palabras del alma, ese encaminar sus pasos a este lugar, oh Dios, y que tú honres y que tú veas, Señor, el deseo de su corazón, de su alma, Señor, de agradarte y de vivir una vida que te honre. Te pido, Señor, esa bendición, Señor, sobre tu hija, tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, que dice tu palabra que obró en Cristo, aleluya. Ese mismo Espíritu, Señor, aleluya, repose sobre su vida. Te pido por tu Hijo, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Ese Espíritu Santo, Señor, aleluya, que dice tu palabra que resucitó a Jesucristo. Ese Espíritu Santo también obre para bendición, para transformación, aleluya, para hacernos una nueva criatura, creados conforme a la imagen de Jesucristo. Bendice la vida de tu Hijo, Señor, y te pido, Señor, aleluya, que tú guíes sus pasos, su caminar, que tú hables, Señor, a su corazón, a su vida, como lo has hecho en esta mañana. Así continúe, Señor, hablando, tratando con sus vidas, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en sus vidas. Guárdales, Señor, aleluya, de todo mal, de todo peligro. Cúbreles con tu sangre preciosa, Señor, y revélate a sus vidas como ese Dios que busca intimidad, que busca comunión, como ese Dios que nos ama, ese Dios que nos guía, ese Dios que tiene planes y propósitos, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo en tu nombre, Padre. Guárdalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, aleluya. Como iglesia, Señor, ayúdanos a no callarnos, ayúdanos a predicar, hablarle a aquellos que no te conocen, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay vida eterna, que en Jesucristo hay perdón, que en Jesucristo hay sanidad, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendice, Señor, cada vida y cada corazón, aleluya, en este lugar. Mira, aquí está este niño también, que él dice que él quiere también, aleluya. Gloria a Dios. Dios, Señor, gracias, Señor. Thank you, Lord, because you love me. I love you too. And I open my heart and my life, and I believe in you, that you died for me in the cross for my sins. In Jesus' name. Gracias, Señor, te doy por este corazoncito, Señor, tu Hijo, Padre, aleluya. Guárdalo, bendícelo, Señor, aleluya. Cúbrelo, Señor, de igual manera con tu sangre preciosa, aleluya. Que su vida, Señor, nos recuerda que somos llamados, Señor, a ser como un niño. Somos llamados, Señor, aleluya, a ser como un niño para ser herederos de la vida eterna, del reino de los cielos. Bendícele, guárdale, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero adorar al Señor unos momentos. Jesús.
despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió.